en esta maravillosa tarde, Señor, que tú nos regalas. Oh Señor amado, despierta nuestros sentidos espirituales, te lo pedimos, Señor, para escuchar tu palabra y poder dar fruto, mucho fruto de esta palabra, Señor. Bendecimos tu nombre, amén y amén. Pueden tomar asiento, amada iglesia. Hermosa, yo lo veo hermoso, desde aquí se ven hermoso. Dile al que está a tu lado, oye, te ves bien, está bendecido el Señor. Desen un aplauso, denle un aplauso, Señor. El domingo pasado les hablaba acerca de que las personas que han leído el libro de los Hechos, ¿quién aquí ha leído el libro de los Hechos? Por lo menos han estado en la prédica, ¿no? Hemos mencionado tres viajes de Pablo, ¿verdad? De 3 viajes misioneros del apóstol Pablo. Pero hay quienes que dicen que hubo un cuarto viaje. Y yo estoy de acuerdo, sí, hubo un cuarto viaje, aunque no se habla así como viaje misionero. Pero me parece que sí, que está muy correcto. Hágase para acá, por favor. De tal forma que ese cuarto viaje misionero, diga conmigo, cuarto viaje. Eso comenzó con el arresto del apóstol Pablo en Jerusalén y termina en Roma. O sea, que ese cuarto viaje no fue que Pablo lo planeó, como se lo propuso con los otros 3 viajes misioneros, que dijo, voy a ir a visitar las iglesias que había plantado él, ¿verdad? Y a afirmar a la gente en la fe. No es que él se lo había propuesto, ese cuarto viaje, sino que por la misma perfecta voluntad de Dios, es que Pablo hace ese cuarto viaje, y es porque era necesario que el apóstol Pablo predicara el evangelio de salvación en Roma. Amén. Amén. Entonces, el plan perfecto del Señor es un plan perfecto, pero comienza arrestado en Jerusalén. Imagínate, en el capítulo 21 narra ese, no lo busquen, no tenemos ahí citas todavía. En el capítulo 21, ahí sale la narrativa del arresto de Pablo. Lo acusaban injustamente, decían de que él estaba apostatando en contra de Moisés. Era un apóstata. No que estaba apostando, no estoy diciendo apostando, es apostatando. Eso significa, apostatar significa separar a la gente de su fe. Eso significa. Entonces de eso es lo que estaban acusando al apóstol Pablo, que él estaba, dice, apostatando contra Moisés, contra las enseñanzas de Moisés, y no era así. Él estaba presentando el evangelio de Cristo, y a través de la ley y de los profetas anunciaba, dice, todo lo que estaba escrito en la ley y los profetas, de que el Mesías iba a venir, pues eso se ha cumplido en la persona de Jesús. Ese era el mensaje del apóstol Pablo. Pero ellos querían arrestarlo desde el momento que llegó. ¿Se acuerdan que antes había sido interrumpido de llegar a Jerusalén? Pues este era el momento. Ese era el momento, ya en Hechos 21. Les tengo una noticia. Hoy terminamos la serie de los Hechos. Hoy vamos a estar aquí aproximadamente hasta como las 6 de la tarde, porque vamos por el capítulo 21 y son 28 capítulos. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Denle un aplauso al Señor. Vamos a respetar el horario, ¿no? Bueno, entonces les decía que en el capítulo 21 ahí está la narrativa del arresto del apóstol Pablo, y lo acusaban injustamente. Las acusaciones que también en un tiempo se le hicieron a nuestro Señor Jesús. ¿Qué fue lo que dijeron de Jesús? De que también era un apóstata contra Moisés y contra la ley. Me ayudan con los celulares, por favor. Le dice que ahora mismo no estoy predicando. Entonces, amada iglesia, con el Señor Jesús lo que hicieron los judíos, lo acusaban de ¿qué? De que él iba en contra de la ley de Moisés, pero también lo volvieron un problema político. ¿Por qué? Porque dijeron, se autoproclamó rey, y dirán que mucha gente lo sigue, y eso no le conviene al César. Entonces sí podían pedir muerte por crucifixión, porque lo volvieron un problema político, ¿verdad? Bueno, regresando a Pablo. Pablo era
judío por padre judío, ¿no? Por linaje. Los padres de Pablo eran judíos, pero él había nacido en una ciudad llamada Tarso. Recuerda que le decían Saulo de Tarso, ¿no? Amén. En una ciudad llamada Tarso, de Sicilia, una ciudad romana. Por tanto, era también romano de nacimiento. Entonces tenía las dos nacionalidades. Era judío por los padres, por linaje, pero también era romano por nacimiento, por haber nacido en una provincia romana. O sea que él hablaba griego para comunicarse con las autoridades romanas. Hablaba hebreo para comunicarse con el pueblo. Y una vez arrestado, el apóstol Pablo, cuando le dan el momento, el tiempo para que él hablara y se pudiera defender, lo primero que sacaba el apóstol Pablo, su mejor herramienta, era su testimonio. Él se dirigía al pueblo diciendo: varones, hermanos, recuerden que yo era fariseo de fariseos y que honrando la ley de Moisés seguía yo a los cristianos, pero ya camino a Damasco me encontré con el Señor y le comenzaba a hablar de su testimonio. Esa era su herramienta para levantar todas las iglesias que levantó el apóstol Pablo, fue con su testimonio. Diga, el testimonio es una herramienta poderosa. Ese testimonio que tú tienes, ese testimonio es herramienta poderosa para que le hablas a otro y compartir tu fe en Cristo. Amén. Ese testimonio, solo uno lo entendió. Ese testimonio, cuando no te agarraron en la frontera, cuando venías para acá, ese testimonio a ti te sirve para poder enganchar a otro y compartir la fe. Amén. Ese testimonio, cuando Dios botó todos los diagnósticos médicos y ahora eres sano por la sangre de Jesucristo, ese testimonio es el poderosa herramienta. ¿Para qué? Para enganchar a otros y entonces hablarle de la fe, de la salvación en Cristo Jesús. Amén, amén. Ese testimonio, díselo al que tienes a tu lado, tu testimonio es herramienta poderosa para que compartas tu fe. Y no estamos hablando del testimonio de hace 30 años, que por ahí huele a viejo. No, nosotros los cristianos tenemos que tener un testimonio todos los días. Amén. Todos los días hay algo bueno de qué hablar. Si tú estás conectada, tus fuentes están conectadas con la fuente de agua viva, esas que saltan, dice, hacia arriba para vida eterna. Todos los días tenemos un testimonio que contar. Amén. 2 personas solamente tienen testimonio. Todos los días tenemos un buen testimonio para glorificar al Padre y decir: el Señor me ha rescatado, el Señor me ha salvado, el Señor me ha provisto, me abrió puertas de oportunidades. Ha sido Dios que lo hizo, gloria a su nombre. Amén. Ese testimonio es la herramienta poderosa. ¿Para qué? Para que puedas compartir a otros tu mensaje de fe, el mensaje de salvación. En este arresto, escuchen esto, por ser ciudadano romano, en este arresto Pablo dijo: ¿saben qué? A mí no me azoten. Yo soy ciudadano romano, le dijo a las autoridades romanas. Es más, cuando estaba el juicio, este proceso del juicio contra él, yo voy a apelar al César. Eso significa que, independientemente del resultado del juicio de él en Jerusalén, tenía que ir a Roma. ¿Saben cuánto tiempo se llevó ese viajecito a Roma? Más de 4 meses para poder llegar arrestado, fíjense bien, en una embarcación con más de 300 presos ahí. Y Pablo compartiendo el evangelio con todos ellos. Volvamos al arresto de Pablo ahí en Jerusalén. Cuando él lo arrestan, primero tiene que pasar por el tribuno. Acuérdense que el pueblo hebreo podía alborotarse, podía pedir crucifixión, podía pedir que lo mataran, podían pedir lo que sea. Pero al final era un pueblo sometido bajo un imperio militar. Y todo lo que era de la jurisprudencia, todo lo que tenía que ver con leyes, con sistemas de justicia, con presos, con leyes, tenía que ser los romanos los que tenían que dictar. ¿Cuál era el plan de Dios? El plan perfecto de Dios. Que desde ese momento, desde el arresto, el apóstol Pablo compartiera el mensaje de salvación con las autoridades romanas.
Van viendo el plan, lo van viendo. Amén. Entonces cuando lo arrestan, lo primero que tiene que hablar es con el tribuno. El tribuno era como el más accesible, ¿no? En todo lo que era el sistema de gobierno romano, era como el más accesible. Y le dijo de Pablo bien, agarró el testimonio bien y se lo expuso y dicen: esto me están acusando porque predico de que Jesucristo, que murió en una cruz y fue crucificado, resucitó al tercer día. Y ellos no creen en la resurrección y ahora estoy acusado de ser sexta, ¿no? De lo que le dije, de apostatar en contra de Moisés. Cualquier oportunidad era buena para predicar del Evangelio del Señor. Amén. Y el tribuno no pudo porque eran demasiada gente pidiendo la muerte de Pablo. Todo el pueblo estaba alborotado. Entonces del tribuno tuvo que ir al gobernador de la ciudad, a Félix. Y también a Félix le predicaba el Evangelio de Cristo. Y Félix no pudo con la situación y llega el rey Agripa. No es que estaba agripado, así se llamaba, rey Agripa. Y llega el rey Agripa ahí con su mujer, la Berenice. Y también a ellos le predica la palabra. Y le decía: Jesús, Dios hecho hombre, Dios mismo que se despojó de su gloria y se humilló, tomando forma de hombre. Y no solamente forma de hombre, sino que aún más se humilla, tomando forma de siervo, para morir en muerte de cruz. A ese es el que yo predico. Y ese mensaje era constante del apóstol Pablo a todos los gobernantes romanos, al pueblo judío, a los compañeros de prisión. Era un hombre que donde lo pusieran daba fruto. Ese mensaje el apóstol Pablo lo llevó encadenado. Escuchen bien, él presentaba ese evangelio delante de todos los gobernantes, pero iba encadenado de sus manos y de sus pies. Y así presentaba el evangelio. Y le llamaba mucho la atención, estos gobernantes le llamaban tanto la atención que ese hombre encadenado de brazos y pies estuviera ahí dispuesto a dar su vida por su fe. Lo único que tenía libre Pablo era su voz. Ahí había puesto Dios, su palabra la había puesto en la garganta de Pablo. Y Pablo la usó. Pablo, a donde fuera, él predicaba el evangelio como que tal era el último día que él iba a vivir en esta tierra. Tengo atado, decía Pablo, las manos, los pies, pero no mi garganta. Aquí voy a predicar de la palabra. Aquí voy a decir que solamente a través de Jesús hay salvación. Que la salvación no es por obra para que nadie se gloríe. Y daba, impartía y esparcía esa palabra del evangelio de salvación a través de Jesús, a través de la gracia. Les hablaba del pacto de gracia. Amada iglesia, tú y yo no estamos encadenados, estamos libres. Amén, amén, amén. Libres en Cristo para poder proclamar las buenas noticias del evangelio y entregarla a cualquier persona que el Señor nos envíe. Amén. Amén. Provocar un momento para poder hablar con alguien y depositarle la semilla de la fe. Amén. La semilla del evangelio. Yo no sé si acaso quizás no tenemos cadena física, pero quizás hay una atadura y dice: no predico, pastora, porque estoy enfermo. Y quizás sea esa las ligaduras que hoy tienes. Déjame decirte, de parte del Señor, en el nombre de Jesús, se somete todo espíritu de enfermedad. Amén. Y tú eres libre para poder esparcir la palabra de poder, para liberar a otros en el nombre de Cristo. Amén, amén, amén. Yo no sé si las ataduras sean hijos dominantes, hijos rebeldes en tu casa, que ya te agobia esa situación. Con todo y eso, tú estás libre para predicar el evangelio del Señor y decir: en Él es que hay bendición, vida eterna, salvación.
a Dios. Aleluya. Es de esa forma, amada iglesia, que él llevaba encadenado, llevaba ese anuncio a toda esta gente, a todos los gobernantes romanos. Y todas las veces que le daban la oportunidad de hablar, lo primero que sacaba era su testimonio. Tenemos nuestro testimonio, sí, no, iglesia. Amén. Tenemos nuestro testimonio de lo que es nuestra vida, de lo que fue antes de conocer a Cristo y lo que es hoy. Amén, amén. No somos ninguna ovejita machacada, no. Amén. Tampoco somos aquellos de los que, iglesia que está ahí esperando el castigo del diablo, no. Podemos recibir la disciplina del Padre, pero no el castigo del diablo. Amén, amén. Ay, esto me está pasando, no se conforme Amén. de esa situación en la que está viviendo. Solamente te puede servir para que conozcas a un Padre que te ama y que te libra de toda situación y de todo mal. Que te levanta como un testimonio vivo para mostrarles a otros lo que puede hacer el Señor con un corazón que se dispone a creer. Amén. Las cadenas no le limitaban a Pablo para entregar el mensaje. Hoy he venido, iglesia, a preguntarte qué es lo que te está limitando a ti. ¿Qué te limita? ¿Cuáles son los limitantes para no convertirte en el evangelista que ya eres? Porque desde el momento que tú recibes a Jesús como tu Señor, ahí llega a morar el Espíritu de Dios. Y el Espíritu Santo es el dinamita. Todos aquellos que están conectados con el Espíritu Santo son los que andan ahí. Pastora, ¿dónde hay un muerto para resucitar? Ay, pastora, ¿a dónde vamos a ir a evangelizar? Pastora, ¿dónde hay un enfermo? Vamos a ir a proclamar sanidad en el nombre de Jesús. Pastora, y uno sabe quién es el que está conectado. Porque está todo siempre inquieto para ver cómo avanza el reino de los cielos. El que está desconectado está en, ¿qué digo, pastora? ¿Qué es lo que no? Pregúntate un momentito, iglesia. ¿Qué es lo que te está impidiendo para ser el evangelista? Porque eres un instrumento de liberación en las manos de Dios. Sabes que en tu boca hay la libertad para muchas personas. Amén. Es en ti que Dios está confiando. Sí, naciste en este tiempo. Si Dios te trajo del país que te trajo y te ha puesto acá, es porque tiene planes contigo. No es porque te mandó de paseo, no, iglesia. Nosotros no andamos de paseo nunca. Tenemos una misión de parte del Padre y es cumplir el llamado y el propósito que está puesto ya dentro de ti, llamado eterno. De glorificar el nombre del Señor a donde vayamos y de compartir el evangelio de gracia. Amén. Porque solo en Jesús hay salvación y vida eterna. Solo en Jesús. Dile al que tienes a tu lado, oye, despiértate, evangelista. Despiértate, evangelista. ¿Qué tal si yo les dijera que Dios está tomando nota y de todo lo que tú haces para el reino, todo lo que tú sirves para el reino, va a servir como punto de referencia a multitudes? A Pablo no se lo dijeron. Pero ya llevamos 2000 años predicando de las enseñanzas de Pablo. Pablo, cuando estaba sirviendo al reino de Dios, a él no le dijeron, oye Pablo, hace bien las cosas, porque fíjate que 2000 años después, en Houston, en el Ministerio Internacional Esperanza y Gloria, se va a predicar de tu arresto. A él no se lo contaron, a él no lo dijeron, él lo hacía porque le nacía de acá del corazón. Él no estaba esperando que lo estuvieran empujando. Él lo hacía porque estaba conectado directamente a la fuente. Así es. ¿Qué tal, amada iglesia? Que te diga el Señor que el servicio que tú prestas acá en el templo servirá como ejemplo, como para referencia a muchas otras personas, a multitudes. Amén. ¿Qué tal si Dios te dijera eso? ¿Servirías de otra forma? Amén. Todos queremos el llamado. Todos queremos un llamado. El llamado de Dios. Todos estamos esperando en qué momento ejercer ese llamado. ¿Y qué tal si Dios te dice que ese llamado viene acompañado de arresto, de azotes, de pedradas y de muerte? ¿Lo harías? ¿Lo haríamos, iglesia?
llama y te dice: hoy te despido como profeta a las naciones. Y tú dices: profeta a las naciones. Y te imaginas la alfombra, las cámaras cuando tú llegues y que te toman fotos porque era la profeta de Jehová de bien. Ay, sí, la ofrenda al final, la ofrenda de honra al final después que profetice. Sí. ¿Te imaginas todo eso? Pero el Señor no te cuenta la deshonra que vas a tener en tu misma congregación. Te estoy llamando como pastor. Ven, tienes el manto pastoral para enseñar. Y tú dices: oh, pastor, voy a tener un lugar especial en el parqueo, una congregación. Ay, Señor, gracias, pastor, yo sabía que tengo el llamado. Pero uno te habla de la deshonra y en la propia congregación. Gente que ha venido a sentarse a ver en qué es lo que uno se equivoca para agarrar eso y comenzar a machucarlo. No aquí no pasa. Amén. Pasado en otro lugar, pero no acá. Te llamo como apóstol. Y tú, también te preparas. Y dices: soy apóstol de las naciones. Pero el Señor no te habla de las pedradas, de cárceles, de arresto. No te habla nada de eso. Porque si te lo dijera desde el inicio, es posible que ni siquiera comencemos a caminar en el llamado. Pablo le predicó a gobernantes, a reyes, pero lo hizo encadenado de sus manos y de sus pies. Cuando recibimos el llamado del Señor y dice: te he escogido para que vayas delante de presidentes. Y entonces vienen, comienzan a ponerse una chaqueta, así como la de ando yo. La chaqueta, me voy a tallar bien la corbata, dicen los varones, porque voy a llevar el mensaje al presidente. Las mujeres vienen y se comienzan a acomodarse la extensión acá, que la no sé qué, que un montón de cosas, y porque voy a llevar el mensaje para el presidente. Y le dice el Señor: no, ni te vistas. No te vistas. Que vas a llevar el mensaje al presidente, pero es sirviéndole el café. Y voy a poner favor y gracia sobre ti para que cuando le estés sirviendo el café, entonces él te pregunte: hola, mi amigo, háblame de tu fe. Y ese va a ser el momento, el clic, para que tú vengas y te ganes esa vida. El Señor nos gusta recibir el llamado de parte de Dios, que vamos a estar delante de presidentes, de gobernantes, y lo asociamos inmediatamente con fama. Pero ¿qué tal si también es encadenado de pies y manos como el apóstol Pablo? Entonces ya cambia la cosa y dice: Señor, la verdad que estoy muy ocupado. Y vamos dejando para después el llamado, precisamente porque no queremos pasar el trabajo. Únicamente la gloria con la que asociamos el llamado. Y el llamado trae todo. Trae pedradas, respaldo de Dios, fe, crisis, trae de todo, amada iglesia. ¿Qué haríamos entonces si el Señor nos llama, que vamos a estar predicando, llevando el evangelio entre presidentes y gente importante de las naciones? Pero eso va a implicar arresto. ¿Qué haríamos, iglesia? A diferencia de Pablo, cualquier cosa que nos pase ahora, amada iglesia, no es ni comparado, ¿verdad? Amén. No es ni comparado a lo que este hombre pasó, porque fue el regalo de Dios para todos los gentiles, los que no nacimos en Israel. Todos los demás apóstoles se dedicaron a predicar el evangelio al pueblo hebreo, pero el apóstol Pablo fue el que se levantó para predicar a los gentiles, y por eso alcanzamos nosotros esa gracia. Amén. Amén. Vamos a leer, ahora sí, vamos a leer Hechos 23:10, si me acompañan por favor.
Hechos 23 del versículo 10. Dice, entonces Pablo bajó ese Hecho 23. ¿Estamos ahí? A partir del 10. Empieza en el 7. Dice Hechos 23. Si no está ahí, yo lo leo acá. A partir del versículo 10, dice, y como la discusión iba en aumento, estamos hablando aquí, estamos hablando sobre lo que fue el arresto. Escuchen esto, bajo esta condición fue el arresto. Y como la discusión iba en aumento, no se me distraigan. Dejen eso, por favor, allá, no estén viendo la pantalla, concéntrense en el mensaje, por favor, porque si no, entonces perdemos el hilo, ¿verdad? Gracias. Y dice, y como la discusión iba en aumento, el tribuno temía que fueran a despedazar a Pablo. Así que mandó que los soldados bajaran y lo quitaran de en medio y se lo llevaran a la fortaleza. El versículo 11 dice, a la noche siguiente, el Señor se le presentó y le dijo, Pablo, ten ánimo. ¿Qué le dijo el Señor? Pablo, ten ánimo, pues necesito que des testimonio de mí en Roma, así como lo has hecho en Jerusalén. Ahí está el propósito del Señor. Necesito que des testimonio de mi nombre, le dice. No le dijo, te voy a librar de las cadenas. ¿Se dieron cuenta? Fue como cuando el Señor Jesús se le acerca a Pedro. Me recuerda eso cuando le dice a Pedro, oye, mira que Satanás nos ha pedido sacudirte. No le dijo, te voy a librar de la sacudida, le dijo, voy a estar orando por ti. Hay situaciones de las que quizás no entendemos. No entendemos por qué hace así las cosas el Señor. Ahí le está diciendo a Pablo, no temas, me es necesario que prediques en Roma, que des testimonio a mi nombre en Roma como lo has hecho acá. Pero en las cadenas no lo libró. De la situación de la cárcel tampoco lo sacó. Yo pienso que Dios le da un llamado tan especial a algunas personas porque sabe el Señor que le van a cumplir. ¿De qué le serviría al Señor darle un llamado como le dio a Pablo a alguien que se va a quebrar a la primera? Tampoco Pablo le dijo, pero líbrame pues, o sea, sí voy a dar testimonio de tu nombre, pero líbrame de las cadenas y sácame de la cárcel. Estar dispuesto a todo. Un hombre firme, amada iglesia. Vamos a ver aquí el 12 que dice, estoy leyendo Hechos 23, ¿verdad? Ahora vamos a leer el versículo 12. Al amanecer los judíos se reunieron para conspirar. Escuchen esto me llamó tanto la atención, dice, y bajo maldición se comprometieron a no comer hasta darle muerte a Pablo. Escuche esto, gente que juró, no voy a comer hasta matar a Pablo. O sea, tanto era el odio que les provocaba en sus corazones que hasta lloraron pues para ver a este hombre muerto. Entonces, vamos a ver qué dice el 3. A los que hicieron este juramento eran más de 40. Fueron ante los principales sacerdotes y los ancianos y le dijeron, nosotros hemos jurado bajo maldición que no comeremos nada hasta que hayamos matado a Pablo. Diga, fueron 40 personas que estaban bajo juramento, que no comían nada hasta haber muerto a Pablo. Pero miren lo que hizo el Señor. Vamos a leerlo en Hechos 23, 16. Vamos a leer qué pasó ahí en Hechos 23, 16. Pero el hijo de la hermana de Pablo, o sea, el sobrino, ¿no? El hijo de la hermana de Pablo se enteró de la emboscada y fue a la fortaleza y entró para darle aviso a Pablo. O sea, hubo alguien, escuchen esto, iglesia, hubo alguien que escuchó de la emboscada que le iban a hacer a Pablo. Que estaban estos 40 pasando hambre, jurándose a sí mismos que no comían hasta que Pablo muriera. Pero hubo alguien que escuchó y fue y corrió y dio aviso. Luego, ¿qué es lo que hace el Señor? Esto me impactó muchísimo. Escuchen esto. Voy a leer el 23. Hechos 23, 23 dice, el tribuno llamó a 2 centuriones y le mandó que para las 9 de la noche prepararan 200 soldados. Diga conmigo, 200. 200 soldados, 70 jinetes, diga conmigo, 70. Y 200 lanceros, otros 200. Vamos,
200. 200. Que irán hasta Cesarea. Ordenó también que prepararan cabalgaduras para Pablo y que lo llevaran sano y salvo ante el gobernador Félix. Escuchen esto. Habían 40 que estaban pasando hambre y habían jurado bajo maldición que no comían hasta que Pablo muriera. Sin embargo, Dios levantó a 470 hombres para que custodiaran a Pablo, para que él pudiera ir a salvo y llegar sano y salvo hasta el gobernador Félix. ¿Qué estoy tratando de decirte? Que aunque el diablo esté levantando gente que venga a conspirar contra ti, Dios levanta un número mayor de todo punto, mi hermano, de la tierra para bendecirte. No sé que el diablo ha estado levantando, conspirando contra ti en cualquier situación. ¿Sabes qué? Te quiero decir de parte de Dios, incluso hasta tus enemigos Dios los va a usar para bendecirte. El Señor va a usar a ti, escucha bien, para las personas que están esperando papeles. Escucha bien, te tengo una palabra de parte de Dios. Dios va a usar el sistema de este país para bendecirte. Dios va a usar los gobernantes de este país para bendecirte más rápido de lo que esperas, más rápido de lo que has soñado. Si el diablo estaba levantando a 40 personas para haber muerto a Pablo, Dios levantó a 470 para custodiarlo y que llegara a destino, a su propósito sano y salvo. Amén. Así fue. Jesús le dijo a Pablo desde el inicio: es necesario que padezcas de muchas aflicciones a causa de mi nombre. A Pablo sí le llegó el memo. Te hago el llamado, pero también te estoy diciendo que vas a pasar muchas aflicciones. Por si tú no te has enterado, el llamado del Señor es así. Para todos aquellos que se emocionan, que quieren ser pastores, quieren ser evangelistas y apóstoles y profetas, sí, puede ser. Pero también hay muchas aflicciones junto con el llamado. Amén. No es para todo. Hay que ser llamado del Señor directamente para poder cargar con todo eso. Amén. 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 ¿Están aquí, iglesia? Amén. Pero en medio de la situación Dios va a cuidarte. Porque no importa qué es lo que el diablo está tramando, el Señor ya tiene gente lista que va a oír lo que el diablo está haciendo y te van a dar aviso. Y te van a decir: ora, dobla rodillas, ayuna, porque se está levantando arma contra ti. Ve y cancélala en el nombre de Jesús. Antes que se forme. Es más, Dios te está diciendo algo ahora: que no hay arma forjada que pueda levantarse en tu contra. Que no existirá. Es más, no hay material en esta tierra que se pueda hacer una arma en contra tuya. Es más, en las dimensiones espirituales no existen las dimensiones espirituales algo que el diablo quiera armar en tu contra. No existe. Dios no lo ha creado y Él no puede crear nada. El diablo no puede crear nada. Amén. Si Dios no ha creado las cosas, Él no puede imitarlas. Amén. Por tanto, no tiene el poder para hacerte daño. Amén. Es Dios que tiene libre de cualquier situación. Amén. 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 Celebra al Señor, iglesia. Amén. Ella celebra al Señor. Diga el plan perfecto de Dios. Dígalo, el plan perfecto de Dios. Lo están viendo, ¿verdad? El plan perfecto de Dios. Leamos, por favor. Leamos a ver qué pasó con este Félix. Dice que en Hechos 24. Amén. A ver si está ahí. Ahí está. Unos días después, Félix dio con Drusila, su mujer, que era judía, mandó llamar a Pablo y quiso oír acerca de la fe de Jesús. Escuchen esto. Pablo tenía su discipulado ahí dentro de la cárcel. El gobernador Félix, el que se suponía que tenía que condenar a este hombre, más bien lo mandaba a llamar y le decía: cuéntame de esa fe en Cristo. ¿Cómo es? Cuéntame. Porque así es el Señor. Nos pone en lugares estratégicos. En ese lugar que tú ves podrido alrededor tuyo, en tu trabajo, a donde está ahí, a donde sea que Dios te lleve, lo que escuchas ahí a donde estás, ahí Dios te ha puesto como luz en medio de las tinieblas. Amén.
Ahí está la gente lista, con el corazón dispuesto para recibir el Evangelio. Lo que tenemos que hacer es abrir la boca, porque cadenas en tu boca sí no las tienes. No hay. No existe cadenas que puedan detener el poder que ha puesto Dios en tu garganta para predicar el Evangelio. Aleluya. No existe cadenas que puedan detener a una iglesia que confíe en el Señor y quiere proclamar las buenas nuevas del Evangelio. Amén. 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 Se perdieron de dar un gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Veamos que Félix no pudo hacer muchas cosas porque tuvo que esperar al rey Agripa. Eso está en Hechos 25. Vamos a ver qué dice Hechos 25. A partir del 23 dice: al día siguiente Agripa y Berenice se presentaron con gran ostentación, con gran pompa. Era el rey. Era el rey. Yo quiero que ustedes me acompañen a esta escena mental. El rey está llegando, el rey Agripa, romano, ¿no? Y su mujer judía están llegando a esa ciudad y escucha de un alboroto de un tal Pablo, que hay un montón de gente que quieren matarlo y le llama la atención, y Félix le dice: oye Agripa, mira, oye rey, está pasando esto y esto, mándamelo llamar, quiero escucharlo a él. Y esta es la conversación. Miren esto, dice: al día siguiente Agripa y Berenice se presentaron en medio con gran ostentación y entraron en la audiencia con los tribunos y los principales hombres en la ciudad. Festo mandó entonces que llamaran a Pablo. Ustedes se imaginan lo que va a hacer Pablo ahí, ¿verdad? Amén. Bueno, ya saben lo que van a hacer. ¿Qué va a hacer Pablo ahí? Predicar. Va a predicar. Amén. Todo el escenario listo. Los principales de la ciudad, el rey, el gobernador, el tribuno, todo ello. ¿Se está cumpliendo o no se está cumpliendo Amén. el propósito del Señor? Amén. Va encadenado el hombre, pero ¿se está cumpliendo o no se está cumpliendo? Amén. Está cumpliéndose. Yo no sé, iglesia, cómo Dios te va a usar, pero Dios va a usarte de Amén. manera misteriosa. Así es. Cuando Dios te diga: ahí yo te he puesto, ahí yo te he puesto para predicar mi palabra, no veas alrededor que digan: no, aquí no me pudo haber traído el Señor. Sí, ahí fue que te llevó el Señor, porque ese es el lugar que necesita escuchar la palabra de Dios. Es esa gente la que está escogida por Dios para que te escuche. Entonces dice, vamos a ver qué dice, y el 24, ¿no? Amén. Y dijo: rey Agripa y señores que nos acompañan, fíjense en este hombre. Aquí y en Jerusalén un gran número de judíos me han pedido a gritos que lo condene a muerte. El hombre ya no sabía qué hacer, entonces le pasó la pelota al rey a ver qué es lo que le hacía el de mayor autoridad. Vuelve Pablo a sacar su testimonio. Que yo iba para Damasco y que ahí el encuentro con el Señor y quedé ciego y luego llegó Ananías y recuperé. El testimonio, el arma más poderosa que tenía Pablo. Amén. Para poderse dirigir. Tu testimonio es poderoso, iglesia. Amén. Quiero que volvértelo a sembrar ahí en tu corazón. Tu testimonio es herramienta poderosa para poder Amén. enganchar, enlazarte con otra gente para predicarle las buenas nuevas de salvación. Amén. 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 ¿Quién dice amén? ¿Quién Amén. glorifica al Señor en esta mañana? ¿Cómo habrá sido? ¿Cómo habrá hablado Pablo delante de toda esa gente de pompa y el encadenado? ¡Ay, papá! Pero el poder de Dios estaba en esa garganta. Ahí estaba en esa boca, proclamando a Jesús como Rey, como Señor y Salvador de la humanidad. Amén. Ahí estaba Pablo delante de toda esa gente diciendo: todos ustedes pueden ser salvos por uno que pagó el precio en una cruz, que por su sangre ahora no hay ni judío ni griego, y por medio de él entramos al pacto de gracia. Amén. Ese era Pablo predicando delante de toda esa gente importante. Y el rey lo escuchó. ¿Y qué fue lo que le dijo a Agripa? Le dijo en Hechos 26, 28 está. Le dijo a Agripa: por poco me persuades para ser cristiano. Ya estaba sin hombre para aceptar a Cristo. Por poco me persuades, Pablo. Qué entrega, qué pasión por el Evangelio, para que un rey le haya dicho eso a Pablo. Y Pablo le dijo: quisiera Dios que por mucho, que por poco o por mucho, no solamente tú,
sino todos los que hoy me oyen fuesen hechos tales como soy yo, excepto estas cadenas. Ese es el mensaje, ese es el título de este mensaje del día de hoy. Excepto estas cadenas. Lo que le está diciendo Pablo es: ¿cómo me gustaría, Agripa, Tribuno, Félix y todos ustedes, los hombres importantes, todos los gobernantes que están acá, cómo me gustaría que ustedes conocieran a Jesús como yo lo conozco? ¿Cómo me gustaría que ustedes supieran que lo que me pasó a mí podría pasar con ustedes también? ¿Cómo me gustaría que tuvieran la pasión de predicar la palabra como yo la tengo? ¿Cómo me gustaría que todos ustedes se pudieran entregar al servicio del reino y del rey como yo lo hago? Eso es lo que les está diciendo Pablo. ¿Cómo me gustaría que todos tuvieran un encuentro con el Señor y anhelaran apasionadamente ese encuentro, el hablar con Dios? Eso es lo que le está diciendo Pablo. ¿Cómo me gustaría que todos ustedes quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino todos aquellos que me escuchan, fuesen hechos tales como yo, excepto estas cadenas? Llega un momento, amada iglesia, que tenemos que reflexionar en quién estamos creyendo y para qué fuimos salvos. ¿Solo para aumentar un número más en el cuerpo de Cristo? ¿O es que realmente se va a despertar el evangelista dentro de nosotros, aquel que rescata las almas? Te digo algo, iglesia. Si con toda esta serie de los hechos, principalmente con esta enseñanza del día de hoy, no despierta en ti el anhelo de rescatar a otro, de arrancar la alma de la garra de Satanás, a ti ya no te mueve nada. Si no pasa algo a nivel de entrañas para salir y quererte comer el mundo y decir: Señor, aquí estoy para rescatar la alma, Señor, porque alma que no es salva va para el infierno. Si a ti no se te despierte el anhelo de servirle al reino y al rey, después de escuchar algo así, había que hacer algunos ajustes dentro, porque algo está pasando. Tenemos que entender, iglesia, que llega un momento que tenemos que reflexionar. ¿Qué está pasando con esa inversión que Jesucristo hizo dentro de nosotros, ese precio que se pagó? Y olvidémonos de micrófono, olvidémonos de luces, olvidémonos de fotos, olvidémonos de fama, olvidémonos de todas esas cosas que por ahí las asociamos con el llamado. Estratégicamente, donde tú estás, en ese lugar, en tu trabajo, en esa familia, ahí donde tú estás, ahí es donde Dios te ha puesto, para poder librar a muchos, usando tu testimonio, que es una herramienta poderosa, y hablando, porque no importa qué condiciones tengamos, condiciones de enfermedad, condiciones de problemas financieros, esas son ataduras, pero no son las excusas. O sea, son excusas, pero no son las ataduras para no predicar el evangelio. Amén. Pablo lo pudo hacer, atado de pie y mano, encadenado de pie y mano. Pudo llegar a toda esta gente por diseño de Dios. Y eso no para ahí, fíjense tú. Si ustedes siguen leyendo el capítulo, por ejemplo, los siguientes capítulos, el 27, van a encontrar, no lo busque, ya solamente un capítulo más, vamos a buscarlo. Si ustedes siguen leyendo el capítulo 27, van a encontrar de que ahí hubo tempestades, porque sí hizo el viaje. Si se están preguntando, bueno, pastora, ¿y si hizo el viaje para Roma? Sí lo hizo. Pasó tempestades, naufragio, hambre. Lo mordió una víbora.
no se murió, de todo lo libró el Señor, de todo, cuidando el propósito. Si lo hizo como el apóstol Pablo, lo va a hacer contigo, iglesia. Te ha cuidado. Nunca sabremos cuántas veces el Señor ha extendido su brazo de poder deteniendo el ángel de la muerte en medianoche. Y de día también. No sabemos cuántas veces el Señor han pedido por tu alma y Dios ha salido al paso y dicho, no lo toques porque tengo propósito con él. No lo sabemos, iglesia. Honremos la obra de Dios en nuestras vidas, honrémoslo. Pastora, es que la mujer que tengo es complicada. No pongas de excusa eso. Ay, no, pastora, es que el esposo que tengo, mira, que hoy no pongas de excusa. No, que me duele el callo, que me duele la cabeza. No pongas de excusa eso. No hay excusa para aquel que quiere predicar las buenas nuevas del Evangelio y ganar almas. No las hay. No hay excusa para aquel que quiere congregarse, para aquel que quiere orar, para aquel que quiere hacer la voluntad del Padre, para aquel que quiere servir. No hay excusa. Si sale del corazón, esto va a desprenderse, ¿no? Así, de una forma natural. Amén. Llegó a Roma, sí llegó. Pasaron casi 4 meses y llega a Roma. Ya estamos terminando. En 2 minutos termino. Llegó a Roma, llegó. Y después de haber pasado un naufragio, mire que hasta la nave se perdió, ahí dio consuelo. Pablo le dijo, ánimo, no teman, que el ángel de Dios vino a visitarme y dijo que la nave se va a perder porque nosotros vamos a estar bien. Y yo confío en el Señor porque le pertenezco, dijo Pablo. Amén. Dando ánimo en medio de la tormenta. Eso es lo que nos toca a nosotros, iglesia. En medio de cualquier dificultad, no importa la condición nuestra, tenemos que dar ánimos a los demás. Pero estamos esperando ser animados, estamos esperando que oren por nosotros, estamos esperando que nos promuevan, estamos esperando y que de nosotros no salga nada. Que todo venga allá de arriba, con tal que de nosotros no salga nada. Y Pablo les animaba y llegaron a Roma, sí. Se lo asignaron a un romano, a un fiscal, a un oficial romano. No lo metieron en una cárcel, pues quiero decir, sino que estaba en una casa. ¿Y sabe lo que hizo el apóstol Pablo? A los 3 días de haber llegado a Roma, convocó a un montón de gente para predicarles el Evangelio. A los 3 días. 4 meses metido en naufragio, en tormenta, y al 3er día ya estaba de pie ese hombre predicando. Ya les había avisado no sé a cuánta gente e hizo la primera reunión. Creo que está ahí. Vamos a leerlo. Dice Hechos 28, 23. Amén. ¿Está ahí? Amén. Ahí está. Pablo le señaló un día para reunirse y muchos acudieron al lugar donde se hospedaban. Y desde la mañana hasta la tarde, diga, de la mañana hasta la tarde. Les dije que hoy nos íbamos a las 6 de la tarde. Amén. Nos falta 4 horas. Entonces, desde la mañana hasta la tarde les habló del reino de Dios, citando tanto la ley de Moisés como los profetas para convencerlo acerca de Jesús. Les predicaba a romanos y a judíos de los que vivían ahí. ¿El propósito de Dios se está cumpliendo o no se está cumpliendo? Amén. Amén. Entonces, escuchen esto. Ya el último. Pueden ponerse de pie. Vamos a leer este de pie. Dice, Hechos 28:30. Miren lo que hizo, lo que pasó. Pablo permaneció, ¿cuánto tiempo? 2 años. 2 años enteros en una casa alquilada. Y ahí recibía a todos los que iban a verlo. Y sin ningún temor. ¿No está lo otro ahí? ¿No? No. Ok, el 31 dice, y sin ningún temor ni impedimento les predicaba acerca del reino de Dios y les enseñaba acerca del Señor Jesucristo. Amén. El plan perfecto de Dios, el diseño perfecto. Pablo, me es necesario que testifiques en Roma como lo has hecho en Jerusalén.
pero vas a ir en calidad de preso. Pero nadie te va a molestar porque vas a estar bajo custodia romana. Lo que pasa es que si Pablo llegaba a Roma por ser ciudadano romano, él podía haber venido a Roma por su cuenta. Pero si las multitudes allá se le levantaban, no iba a haber quién le pudiera defender. Pero mientras estuviera bajo custodia del imperio más poderoso de aquella época, él podía predicar el evangelio y nadie lo tocaba. Y así es como nace la iglesia romana, no esa que conocemos ahora, la iglesia tradicional. Estoy hablando de la iglesia cristiana en Roma. Vieron que después de los Hechos sigue el libro de los Romanos, precisamente, porque después se desarrolla toda la experiencia del apóstol Pablo en Roma. Poderoso, poderoso. El Señor le cuidó de tormentas, de picaduras, de víboras, de los 40 que querían matarle. Dios lo cuidó. ¿Por qué? Porque era instrumento útil en su mano para predicar el evangelio. Amén, amén. Ten por seguro, iglesia, que si tú dispones tu corazón a ser un instrumento en las manos de Dios para arrancarle las almas a Satanás, a ti no te va a pasar nada. A ti no va a suceder, no va a haber forma en que el diablo, que no te va a poder hacer frente. Porque Dios ya lo tiene todo perfectamente diseñado para que se cumpla el propósito y el llamado eterno dentro de ti. Amén. 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 Vamos a ver. Vamos a ver. Señor amado, tú has hablado este día.